El Cabildo presenta Juan Navarro. Pasa justo un mes de la celebración del Rostro de la Misericordia, aquella jornada en la que las cofradías malagueñas se unieron para cerrar de forma conjunta el año de la Misericordia, este año especial dedicado a la Misericordia por parte del Papa Francisco. Entonces, Alejandro Cerezo realizaba una oportuna reflexión sobre el mundo cofrade malagueño. Se preguntaba si sería el comienzo de valorar los besamanos como manda el ser cofrade. Tenemos precedentes cercanos en el cierre de otro año especial, aquella jornada del Mater Dei en el que, en este caso, la Dolorosa y las imágenes marianas, en definitiva, también las imágenes de gloria, pues estuvieron en besamano. Recién vivida la solemnidad de la Inmaculada y en puerta de la fiesta de la Esperanza, vamos a compartir algunas reflexiones. Por cierto, gracias a todos por la acogida en el primer programa de la temporada. Hoy os vamos a pedir un poquito más, vamos a pedir vuestra participación. Ahora os contamos, comenzamos. El Cabildo. En puerta de la fiesta de la Esperanza y recién vivida la solemnidad de la Inmaculada, decíamos, Juan Garrocho, ¿hasta cuántas imágenes marianas tuvimos en besamano o con cultos especiales? Buenas noches. En culto en honor a la Inmaculada hasta 8 imágenes marianas estuvieron, de pasión y gloria. Bueno, un primer titular de un tiempo a esta parte diría que se revitaliza la fiesta de la Inmaculada en Málaga. No a mucho tiempo, no teníamos prácticamente nada. Si bien cabrían realizar algunas reflexiones, cómo se desarrolló esa solemnidad de la Inmaculada, y un poco en contraposición de aquella jornada extraordinaria, el Rostro de la Misericordia. Bueno, y un poco ya en el día a día, cómo se viven los cultos especiales por parte de las distintas hermandades. Entiéndase, cultos especiales, cultos de regla, y que, en muchos casos, pues, se celebran besamanos. ¿Cómo se celebran esos besamanos y esos besapiés? David Azuaga, hoy tenemos como novedad, decíamos, que vamos a pedir a los oyentes la participación en directo. ¿Cómo? A través de WhatsApp. A través de WhatsApp, buenas noches, pueden mandar sus audios y nosotros pues trataremos de reproducirlos si la tecnología nos deja, le pondremos todas las ganas posibles y bueno, lo único que tienen que hacer es mandar un sonido, un archivo de audio. Apunten este teléfono porque ya es teléfono del Cabildo. Es nuestro, exactamente, es el 644 71 73 00. A mí yo creo que queda más sonoro, 644 717 300. Bueno, le podemos buscar una musiquilla a modo de publicidad, ¿no? Y para que la gente la memorice. Bueno, lo repito, 644 7173 00. Bien, vamos, es decir, os pedimos mensajes de audio para valorar lo que aquí se comente. Los temas que lanzamos sobre la mesa, pues vamos a hablar de muchas cosas. De inicio, os pedimos valoración sobre la fiesta de la Inmaculada vivida y un poco cómo las cofradías responden ante sus cultos principales del año. Hablamos de besamano y besapié, por ejemplo. En titulares, David Azuaga, ¿qué novedades tenemos respecto a la semana pasada en cuanto a horarios e itinerarios se refiere? La novedad es que la intención de la Comisión de Horario e Itinerario es que para el 21 de este mes, 21 de diciembre, esté todos los días cerrado. Ahora mismo solo tenemos completamente cerrado el lunes santo y miércoles santo, el domingo de Ramos, como ya comentamos la semana pasada, con dos alternativas. Queda por ver la segunda parte del jueves santo, entiéndase Mena, Misericordia, Zamarrilla y Esperanza, y ese punto que hay para que gira en torno al Puente de la Esperanza, y el Viernes santo entre Descendimiento y Monte Calvario, que ahí está la cosa para ver quién pasa en segundo lugar. Alejandro Cerezo, en el programa de hoy tenemos que hablar de hitos importantes que han ocurrido desde el inicio del curso hasta la fecha, como es la restauración de la Virgen de la Salud, que la tenemos de nuevo con nosotros en Málaga, en San Pablo, al culto, que llegó de los talleres de Álvaro Duarte, su autor,
pues que ha realizado una intervención. Vamos a hablar con su hermano mayor para que nos realice una valoración, cómo la han recibido los hermanos, pero bueno, desde el mundo cofrade creo que hemos visto en suma, a la Virgen de la Salud. Sí, muy buena. Efectivamente, yo creo que lo más importante cuando vienen las restauraciones es que sean imágenes, sobre todo en el caso de imágenes que no han estado intervenidas por el tiempo por remodeladores y por escultores. Siempre se espera que lleguen lo menos alterada posible. Creo que es el caso de la Virgen de la Salud. Ha llegado tal cual como siempre y es un motivo de tranquilidad, sobre todo para tantos fieles que tiene la Virgen de la Salud. Hablaremos con José Carlos Garín a lo largo del programa. Dijimos que íbamos a ir esta semana a ver la exposición de Pasión, la exposición más bien de Pasión, organiza Pasión, la exposición del imaginero Luis Ortega Bru. Luis Ortega Bru, uno de los imagineros andaluces más prolíficos, no sé si en cantidad, en calidad seguro. Un estilo propio, todo un referente, y la exposición que tiene el atractivo o la cosa especial de que la preside el propio Nazareno de Pasión, titular de la Archicofradía, con sede canónica en la parroquia de los Santos Mártires. Igualmente, tenemos otra exposición muy interesante ahora mismo en marcha. También hemos estado allí, en Osuna, donde un malagueño y hermandades malagueñas son protagonistas. Así es, en Osuna, con motivo del tercer centenario del nacimiento de Fernando Ortiz, que lo hizo en 1716, pues el Patronato de Arte de Osuna, en la Colegiata, uno de los grandes monumentos del centro de Andalucía, acoge una exposición temporal sobre la obra de este artista malagueño, en el que también las hermandades malagueñas cobran un papel de importancia, y el patrimonio malagueño. De hecho, hay más de 3 piezas de la Catedral de Málaga de la Encarnación, entre ellas un valiosísimo San José, por ejemplo, y lo más importante, y además una de las grandes perlas de esta exposición, y está estructurada como tal para que sea uno de los platos fuertes de la exposición, es la dolorosa que acompaña al Cristo del Amor cada Viernes Santo y en su Santuario de la Victoria, que cierra esa muestra temporal que es recomendable que se pase en cualquier malagueño. A Javier González Torres, archicofrade de Pasión y comisario de la exposición de Luis Ortega Bru, le hemos invitado a que realice un recorrido radiofónico por los contenidos que nos podemos encontrar en la muestra hasta el próximo mes de enero. La cofradía encargó a diferentes personas que elaborasen un proyecto museístico. Ese grupo de personas se constituyó en un comité científico-técnico integrados por personas vinculadas a la cofradía y otras del ámbito universitario. Entonces entendíamos, cuando estábamos redactando ese proyecto, que la imagen del Señor debía de jugar un papel fundamental en ese hilo argumental de la exposición. De tal manera que cuando presentamos el proyecto a la Junta de Gobierno y se aprobó por amplia mayoría y posteriormente se llevó al Cabildo de Hermanos, también aprobado casi por unanimidad, pues explicamos que la moderna museología permite, a través de la creación de espacios y de ambientes distintos, preservar la unción sagrada de la que es propia una imagen procesional, pero a su vez también permitir el disfrute estético de la obra de arte. La imagen del Señor, por cierto, no es la única imagen de devoción o imagen procesional que está en la exposición. Hay otras tantas que también cumplen con esos matices tan devocionales, por así decirlo. Pues de lo que se trata efectivamente es de poner en valor, de redescubrir, de volver a mirar, de volver a repensar la figura de Luis Ortega Bru como uno de los máximos renovadores de la estética en la segunda mitad del siglo XX en España. La exposición trata de contrastar la obra más conocida, que es la correspondiente a la imaginería sacra, la imaginería profesional, con esas otras piezas menos conocidas, que son a través de las cuales pueden advertirse una serie de experimentalismo y de lenguajes que el propio Ortega Bru realiza y que lo etiquetan como un artista moderno, como un artista de vanguardia. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en @elcabildo_org. Os leemos en el hashtag #radioelcabildo. ¿Puedes escucharme? Ahora tus clientes también. Patrocina este espacio. Contacta con nosotros en publicidad@elcabildo.org.
Rafael Contreras, buenas noches. Hola, muy buenas noches. La semana pasada tuvimos una llamada, por cierto, del Nazareno Indiscreto. Sí, no sé si llegó a tiempo, no me acuerdo, porque en ese momento no lo pude oír en directo y lo estuve escuchando al día siguiente, Pues, ya en la fonoteca. Llegó a tiempo, ¿no? Tengo que hablar con Rafa, porque y entiendo que se habrá enterado el Nazareno que bueno, que en esta temporada no va a estar en la mesa, si bien vas a participar en el programa, bueno, entre otras cosas, informándonos puntualmente de la agenda cofrade. Así que yo no sé cómo, pero bien por teléfono o por correo, no sé, pero sabe nuestros contactos y no nos olvida, así que buena señal. Bueno, y el nuevo horario y las nuevas tecnologías, todo eso, hombre, yo me imagino que para un veterano como el Nazareno Indiscreto será siempre un hándicap, pero bueno, hay que ponerse al día, me imagino, ¿no? Bueno, por ahora está actualizado. Rafa, queríamos hacer una conexión contigo en directo, porque esta es una semana especialmente importante para la ciudad en el plano cultural y bueno, al final ciudad en mayúscula. La aduana, uno de los inmuebles históricos de nuestra Málaga y esa vieja reivindicación de recuperarlo para la ciudad, este día 12 a las 12, pues se hace realidad. Sí, bueno, pero yo tengo que hacer muchas matizaciones respecto a cómo se está, digamos, mandando el mensaje de la inauguración del Museo de Málaga, del Museo de Bellas Artes en La Aduana. Esta mañana, precisamente, un señor que ocupó altos cargos en cultura en la etapa socialista me decía: oye, Rafael, ¿te han invitado a la inauguración del Museo de La Aduana? Digo, no, a mí no. Yo era un ocupa que había que echar de allí, de aquel edificio, para recuperarlo para Málaga. Hombre, a mí me parece injusto que se diga que la aduana para Málaga o la aduana ya es de Málaga, cuando es un edificio, que ese edificio no fue construido por Franco, ni fue construido con idea de convertirlo en un campo de tortura o de concentración. Ese edificio ha pasado por muchas etapas históricas y, por supuesto, también la democracia y la transición también se ha hecho desde aquel edificio. En la aduana se han hecho exposiciones de pintura, se han hecho actividades culturales. Y bueno, ¿qué os quiero decir de mi segunda etapa allí? Porque yo estuve primero como jefe de prensa, pero luego mi segunda etapa en el archivo, pues el trabajo que se ha hecho por la ciudad de Málaga en cuanto a recuperar su propia historia a través de los papeles que se conservaban allí. Es decir, me parece injusto decir que la aduana ya es de Málaga. Hombre, la Alcazaba ya es de Málaga y la Giralda de Sevilla, bueno, y todos los edificios que tienen una historia son de la ciudad. No se puede decir que antes no lo eran. La historia pasa por muchas etapas. Yo, por ejemplo, puedo contar como anécdota muy simpática que cuando yo llegué a Málaga con un gobernador socialista, cuidado, con un gobernador socialista, y sin ser socialista todo el mundo decía, uy, el socialismo, tal, la aduana se va a convertir va a ser un nido de rojos, tal y cual. Y resulta que el primer gobernador socialista con el que vine a Málaga se estrenó dando el pregón, la exaltación de un clavel para el Rocío. Daros cuenta cómo la historia no es de antes eran malos, ahora son buenos, antes era un edificio represor y ahora es el edificio de la democracia. Seamos justos con todas las personas que hemos trabajado allí en democracia y todas las personas que hemos trabajado por Málaga y siendo tan malagueños como malagueña era la aduana o como malagueño era el Segrí, o alguien dice que el Segrí no era malagueño. Hay que decir que Rafael Contreras fue jefe de prensa en su delegación del gobierno y posteriormente en la misma aduana pues se encargó del archivo. Del archivo. Y eso, y contar cómo he vivido la transición en ese edificio. Hombre, cuando el mismo gobernador me decía, mira, Rafael, qué apuro. Yo que antes corría delante de la policía, ahora resulta que soy el gobernador civil y soy el que tengo que darle órdenes a la policía. Digo, hombre, el que gobierna y el que tiene el poder tiene, entre otras cosas, que administrar el orden. Es decir, llevar el orden de una ciudad no quiere decir ser represor. Hombre, a este hombre le chocaba un poco de haber sido un estudiante de los que huía delante de los guardias a ser el gobernador civil, que era el que le tenía que dar órdenes a los guardias. Quiero decir que la aduana ya era de Málaga antes de
de mañana, porque allí se han vivido todas las etapas de la historia de Málaga. La aduana no se hizo para gobierno civil, no se construyó para gobierno civil, ni la construyó Franco, como he oído por ahí, para torturar a los que no estaban de acuerdo con el régimen. La aduana ha sido siempre de Málaga y mañana seguirá siendo de Málaga, y es la culminación de una historia, de un edificio que como un ser humano ha pasado por distintas etapas de su vida, y mañana es la madurez, la culminación de un edificio que ahora va a ser el escaparate más importante de la cultura malagueña. Yo estoy contentísimo de haber estado en ese edificio, y aunque no me hayan invitado porque me consideraban un ocupa, pues bueno, pues lo siento, soy tan feliz como los que mañana van a asistir a esa inauguración, porque yo he trabajado allí y me he sentido tan malagueño como la propia aduana lo ha sido siempre. Rafa, tú que conoces bien el edificio, algunos no lo conocemos tan bien, aunque tengo algún recuerdo de la última etapa donde sí que se realizaba alguna exposición de pintura, ahora ya acondicionado perfectamente como espacio museístico. ¿Alguna particularidad al visitante? ¿En qué nos debemos de fijar arquitectónicamente del inmueble? No, es que yo no he visto la obra, yo no sé, yo lo único que sé que cuando yo estaba... No hablo del inmueble, del propio edificio, que eso sí lo conozco. No, que el propio edificio sí lo conozco, pero cuando yo llevaba el archivo era una bohardilla donde las vigas estaban a la altura de la frente, o sea que allí había que ir andando agachado, porque en algún momento, cuando ese edificio, tantos errores que se han cometido en el urbanismo en Málaga, cuando ese edificio perdió el tejado en el incendio, pues no se les ocurrió otra cosa que hacer una terraza con unas vigas enormes, que no se sabe para qué eran esas vigas enormes, era el edificio. Esas vigas se hicieron con el mismo sistema de construcción que la Torre Eiffel. Ya se pueden imaginar ustedes qué clase de vigas y qué clase de amartillamiento se produjo allí. Y la aduana se quedó sin tejado. Eso no impidió que siguiera teniendo goteras, y ahora pues ha recuperado un tejado, bueno, también discutible, cuidado, pero bueno, tampoco me voy a meter yo ahora en esa historia, ni tampoco me has preguntado por el tejado de la catedral, que también ahí me he quedado solo defendiendo que la única forma de solucionar el problema de las goteras de la catedral es ponerle el tejado. Pero bueno, la aduana yo creo que ahora ya ha quedado perfectamente identificada con lo que es la construcción actual. Tiene esa parte de arriba que se va a utilizar también como mirador, y me imagino que el sitio donde yo tenía mi despacho, que era un rinconcito donde me daba con la cabeza con las vigas, pues también habrá ganado en altura, y será un edificio totalmente cómodo para todo el mundo. Yo me felicito y estoy orgulloso de haber, como malagueño, haber trabajado en distintas etapas en ese edificio que nunca dejó de ser malagueño. Iremos todos a conocerlo. Rafa, un abrazo, seguimos en contacto. Venga, adelante. Son esperancistas porque esta semana desembocará en el último fin de semana de Adviento, que este año va a coincidir con la propia Fiesta de la Esperanza. Por cierto, el 18 de diciembre vamos a tener programa en directo, así que bueno, inventaremos algo especial. A los sones de esta marcha, Esperanza Coronada de Morales, retomamos os proponemos un debate. David Zuaga, antes recuerda el teléfono para que los oyentes puedan participar. Es el 644-717-300. Bueno, Javier González Torre, comisario de la exposición dedicada a Luis Ortega Bru en el Palacio Episcopal, nos explicaba un poquito pues el recorrido que puede realizar el visitante por la misma, y bueno, justificaba la presencia de la imagen del Nazareno en esta, un poco cómo fue todo ese proceso y los motivos de por qué debe de estar en la exposición. Nosotros queremos preguntarnos, porque desde el momento en el que se hizo pública la presencia de Jesús de la Pasión en esta exposición, bueno, pues ha habido quien se ha cuestionado la conveniencia de una imagen de culto en una exposición de arte. Le preguntamos a Salvador Marín y precisamente a Rafael Contreras su opinión.
los cofrades nunca llamamos esculturas a nuestros sagrados titulares y siempre les llamamos imágenes, es porque para nosotros es obvio que esa es su función primordial: ayudarnos, permitirnos, conseguir hacernos posible ver lo invisible, la divinidad. No obstante, y de forma subsidiaria, secundaria para nosotros, nuestros sagrados titulares, además de imágenes, muchas veces son obras de arte de primera categoría artística, y surge el debate de si deben participar o no en exposiciones seculares. En la vida hay reglas y excepciones. Para mí, la regla es que la imagen siempre permanezca en un centro devocional, su capilla, su iglesia, su oratorio, su ermita, etc., y la excepción que se desacralice durante un tiempo en una exposición. En su momento defendí la participación del Cristo del Perdón en la retrospectiva que hace unos años se instaló en el Museo Municipal de La Coracha, respetando, no obstante, muy sinceramente, los puntos de vista contrarios. Sin el Cristo del Perdón, en el campo de la imaginería era imposible entender la obra de Suso de Marcos, y dado que el devoto no tenía la cortapisa del pago de una entrada, así avalé personalmente la participación del Cristo del Perdón. Pero no quiero entrar en argumentos racionales complicados. Me parece una cuestión de sensibilidad y de sentido común que una imagen devocional nunca quede atrapada por el pago de una entrada. Me cuesta entender muchísimo que un cuerpo de hermanos avale que su sagrado titular quede atrapado por un precio, que lo cosifique hasta esa medida. Una imagen de gran calidad artística y de autor reconocido despierta devoción en los creyentes y admiración en los amantes del arte, sean o no creyentes. Cuando una obra es reclamada para una exposición es porque lo merece por la calidad artística de su autor. No podemos privar al resto de la humanidad no creyente de su contemplación junto con otras obras valiosas. La devoción no se debe perder porque temporalmente dejemos una foto o reproducción en el lugar de la imagen. Una imagen que hemos sacado de su capilla, repito, temporalmente. Todos, creyentes o no creyentes, somos hijos de Dios. El arte es divino en capilla o en sala de exposiciones. Bueno, hay que decir como dato objetivo de la exposición que en la misma, pues aparte de la imagen del Señor de Pasión, se van a encontrar imágenes de la Hermandad Sevillana de Santa Marta, de la Cena, que en concreto de la Cena estará la imagen de los 12 apóstoles, estará Judas Iscariote, de la Macarena, y de otras imágenes de la geografía andaluza, pues está del Huerto de Huelva, del Huerto del Puerto en Santa María y de las Angustias de Jerez. El precio de la exposición es de 4 euros, ¿no?, la entrada general, y el horario es de 11 a 9 de la noche hasta el 28 de enero, pues que el día 30 de enero la imagen del Señor de Pasión ya estará en los Mártires para la función de su festividad. En un sencillo traslado, portado en una sencilla anda, fue hasta el propio Palacio Episcopal y del mismo modo regresará en un traslado público. Bueno, ahí están las reflexiones de Salvador Marín y de Rafael Contreras, muy al hilo de lo que se ha podido leer en las redes sociales desde que saltó la noticia, obviamente. Quizás la comparativa que realizaba Salvador Marín con el Cristo del Perdón, bueno, pueda ser acertada, y es que, bueno, no es la misma el peso que tiene dentro de la corporación, en este caso de Dolores del Puente, el Cristo del Perdón, donde, bueno, el centro devocional sin duda es la Dolorosa. En el caso del Nazareno de Pasión podemos estar hablando de una de las grandes devociones cristíferas de las hermandades de Pasión malagueña, y seguro que uno de los centros devocionales dentro de la parroquia donde recibe culto, los Santos Mártires, donde hay muchas imágenes titulares. Es decir, que sí que hay reglas y excepciones, y bueno, y esas son las opiniones. Sí, lo que está claro es que no ha lugar a establecer una regla y
inamovible para cualquier cosa. Es decir, el llevarse una imagen a una exposición, pues también dependerá del espacio de la exposición, de los horarios de exposición, de visita, incluso del precio o el acceso a la exposición y el tipo de imagen y las connotaciones devocionales e incluso el espacio donde recibe culto diariamente. Bueno, pues a lo mejor también habría que reflexionar al respecto. Bueno, aquí lo que pasa es que ocurre que cuando las cosas se hacen por los cauces legales y sensatos y se hacen por parte de hermandades que se les presume bien amuebladas, pues hay poco que decir. Y si el Cabildo de Hermanos de Pasión ha dicho que el Cristo vaya a la exposición, hay poco que decir por parte de una persona que no es hermana de la cofradía. Lo que habría que preguntarse es eso, bueno, pues el concepto de la parroquia de los Mártires como un centro de peregrinación mucho más que el de Santo Domingo, en fin, y otras muchas connotaciones que, bueno, que Salvador Marín ha apuntado bien. No ha estado exento de polémica. Y la cuestión es que, yo creo que también ahí el peso, el único argumento que a mí se me ocurre llevarlo a favor, y digo se me ocurre llevarlo a favor porque yo desde luego hubiera tenido muy clara mi posición. Mi posicionamiento es absolutamente contrario a llevar imágenes de culto a exposiciones, bajo ningún concepto. Otra cosa es que eso no significa que tú no puedas admitir o entender otras posturas, solo faltaría, ¿no? En el caso de la exposición por batir una lanza en favor de Pasión, es que verdaderamente es anfitriona de esta exposición. Entonces, bueno, pues el caso de ser anfitriona de la exposición te obliga de alguna manera ya que has comprometido una cantidad de obras tremendas del artista sanroqueño, pues te obliga, quizá nobleza obliga, a retratarte tú como institución la que más se moje en este asunto, aportando pues la única pieza que tienes de Ortega Bru en tu patrimonio, que es el Cristo. Bueno, yo insisto, como un pequeño argumento a favor, partiendo de la idea de que yo me alineo desde luego en ser bastante reticente a llevar imágenes de culto a exposiciones. Desde luego no. La Dolorosa, que forma parte del grupo escultórico de la Hermandad del Amor, obra de Fernando Ortiz, forma parte de la muestra que se puede visitar en Osuna. Si bien no estamos hablando de una imagen titular de la cofradía. Pero también hay que pagar por verla. Sí, sí, por supuesto. Es que estamos hablando de lo mismo. No es titular de la cofradía, porque no es titular, de hecho no está ni en el título de la hermandad. Es una virgen de culto, verdaderamente, la Virgen de los Dolores, que está a los pies del Cristo del Amor, y está también expuesta en una exposición, precisamente en una sala, la sala final, en la que también recibe culto un Cristo de grandísima devoción en el pueblo de Osuna, que es el Cristo del Portal. Bueno, 644-717-300. Nos interesa vuestra opinión. Juan Garrocho, vamos a hablar de la Inmaculada. Decíamos que 8 hermandades celebraron culto especial en torno a esta solemnidad. Sí, 5 hermandades de Pasión lo celebraron sus cultos como cada año. Una de Pasión, como es el Calvario, celebró extraordinariamente un besamano a la Virgen por el cierre de los 75 años de la imagen, y 2 hermandades de gloria como son María Auxiliadora y el Rosario del Palo. Vamos a aprovechar para recordar lo que hace ahora un mes, justo un mes. Estamos a día 11 de diciembre, fue la jornada, estamos a 11 de diciembre, sí, en la jornada del 11 y 12 de noviembre, cuando celebramos una jornada ciertamente bella, en la que se implicaron todas las cofradías y prohermandades malagueñas, prácticamente todas, y bueno, recordaba mucho, y cómo pasa el tiempo, por cierto, a aquel histórico Mater Dei, en el que en este caso pues las imágenes marianas fueron protagonistas, en esta ocasión fueron las imágenes cristíferas. Vamos a recordar cómo fue aquello, vamos a irnos de capilleo, y se estrena en esta temporada Alejandro Morante. Nos vamos de capilleo primero con Alejandro Morante y después vamos a realizar nosotros también un capilleo. Contacta con nosotros en el apartado de correos 3300, código postal 29080 de Málaga, o en la dirección electrónica noticias@elcabildo.org.
De Capilleo con Alejandro Morante. Muy buenas, estimados cofrades. Retomamos el contacto haciendo un pequeño balance de la jornada concepcionista en nuestra ciudad, comprobando con pesar que las experiencias de la Mater Dei o del Rostro de la Misericordia han supuesto un mero espejismo en el devenir de las hermandades. No es de recibo comprobar cómo ciertas imágenes marianas eran alejadas de los fieles en la jornada de vísperas, a pesar de estar las capillas abiertas al culto. Y esto no es lo peor, pues de lamentable se puede calificar el cierre de la mayoría de los templos en la jornada festiva del día 8, tal y como sucedió con los mártires San Juan, Santo Domingo y Santa Catalina. A destacar el extraordinario montaje de la Cofradía del Monte Calvario en la clausura del 75 aniversario de la advocación mariana, y el de la Cofradía del Rico en su sede provisional de San Julián. Viñeros, Lágrimas, Concepción y Encarnación montaron cultos más modestos, si bien las dolorosas se presentaban bellamente ataviadas. Ojo a los próximos cultos que la Archicofradía de la Esperanza celebrará con motivo de la fiesta de la Expectación. Se comenta que la albacería comandada por Tadeo Furets piensa organizar un magno altar efímero que causará sensación. Para ello se estrenará un fabuloso dosel de madera dorada y se utilizará gran aparato de cera y flores. También, si nos acercamos a la Basílica de la Calle Hilera, podremos contemplar el Belén montado con figuras cedidas por el imaginero Juan Vega Ortega y que ha sido montado con un marcado carácter alegórico. Semana propicia para ver las exposiciones sobre el artista Luis Ortega Bru en las dependencias de Ars Málaga, con una visión enriquecedora y abierta más allá de la conocida faceta imaginera del creador de imágenes tan conocidas como Jesús de la Pasión o el Sagrado Descendimiento. Por otro lado, en Osuna, y en el sugestivo marco de su colegiata, tiene lugar la muestra sobre la figura del escultor Fernando Ortiz, en el tercer centenario de su nacimiento, donde entre otras imágenes podremos contemplar a la Dolorosa de la Cofradía del Amor. Ambos eventos permanecerán abiertos hasta finales del próximo mes de enero. Los cultos de las Esperanzas llenarán la agenda el próximo fin de semana. Sería interesante acudir a la capital hispalense en alguna de las excursiones organizadas al efecto por asociaciones cofrades, para contemplar de cerca el compendio de las devociones más universales de la ciudad del Guadalquivir, y de paso impregnarse del ya cercano ambiente navideño, visitando los innumerables belenes de una gran riqueza escénica y monumental. Para finalizar, recomendar con sumo interés la asistencia el día 12 a la procesión de la Virgen de los Rondeles en Casarabonela, donde el fuego, las pastorales y las estrechas callejas sirven de marco propicio al discurrir de la Divina Pastora, amenizado al final de la procesión con una degustación gratuita de chocolate y buñuelos. El Cofrade Globalizado. Sigue el blog de Alejandro Morante en elcabildo.org. Más opinión en la blogosfera del portal de información cofrade blogosfera.elcabildo.org. Está la fiesta de la Inmaculada sobre el papel, sobre la agenda, bueno, pues pueda vislumbrarse como un despertar del mundo cofrade en torno a una solemnidad importante, y que después, bueno, muchas hermandades sacan pecho en sus cortejos procesionales con iconos inmaculistas y hacen alusión a su pasado en la defensa del dogma, que bueno, es uno de los grandes dogmas que tiene la Iglesia cristiana. Si nos vamos a las redes sociales, en cuanto a las fotos, quizá pudiéramos quedarnos con unas reflexiones parecidas, porque la mayoría de cultos, especialmente en Monte Calvario, que ponía el broche a ese 75 aniversario,
La Paloma, también con un culto especialmente bien trabajado. El Besacinta de la Auxiliadora también se le dio bastante empaque en cuanto a promoción y lustre en su puesta en escena. En definitiva, si hacemos un recorrido visual uno a uno, también creo que nos quedamos con un buen paladar de esa fiesta de la Inmaculada, pero la realidad es otra. Morante hablaba de los horarios. Y es que ahí es donde está la realidad. La realidad no nos podemos ir al papel ni nos podemos quedar en el capilleo virtual que todos realizamos a través de las redes sociales, de las fotos, sino en el capillita que se fue de templo en templo. El panorama era más bien desolador. Hay que hacer varias reflexiones al respecto y me gusta que Morante haya hincado el dedo en la llaga. En primer lugar, los cultos de la Inmaculada corren más el riesgo de parecerse a un postureo que es obligatorio cumplir, más que a un convencimiento. Es decir, yo comprendo que el dogma de la Inmaculada es muy difícil de entender, pero en los cofrades hay que interiorizar ese concepto para creértelo. Y yo creo que el día de la Inmaculada, pues yo creo que la mitad de las hermandades asumen el besamano porque hay que hacerlo el día 8. Eso es lo primero. Entonces yo creo que más allá de la preparación estética, porque hay gente preparada para hacer cultos hermosísimos, creo que las hermandades no asumen la grandeza de esa fiesta. Hablo, y hay excepciones, por supuesto. Al respecto de estos besamanos, el tema de los horarios es muy sencillo. Esto es como el buen alumno que ha demostrado que es capaz de algo más y después vuelve a hacer lo mismo que hacía antes. Con el Mater Dei y el Pater Dei, entre comillas el Pater Dei, nos hemos dado cuenta que por cierto, suena Misericordia de Artola. Sí, suena Misericordia de Perfecto Artola y de Desiderio. Nos hemos dado cuenta de que las cofradías de Málaga son capaces de generar unos turnos de besapié y de abrir las capillas y de exponer unas guardias y que las hermandades disfruten los hermanos de acompañar a sus titulares. Y más importante, y de tener respuesta. Claro, cuando se promociona, cuando se acondiciona un horario de visita óptimo. La ciudad responde. La ciudad responde. La ciudad responde, que ese es el tema. Es decir, visto esto, ya no podemos conformarnos con el besamano de después de la misa y de cerrar la iglesia. No podemos conformarnos con eso, insisto, porque yo creo que nuestra obligación como medio de comunicación es, entre comillas, fiscalizar la vida interna de las cofradías, la vidilla de las cofradías, y creemos que esto es insuficiente para lo que exige la ciudad de Málaga en el mundo de sus cofradías. Entendemos esto. Esto es así. Había quien decía que ¿para qué se abre tantas horas si la gente no va? Bueno, es que el colmo, el día que tengamos que hacer los cultos en función de la demanda, mejor nos quedamos todos en casa y salimos a la calle nada más en Semana Santa. Bueno, es que esto es trágico. Porque ese además, planteamiento sería también cuestionable. Bueno, no, el huevo o la gallina, ¿dónde empieza? Es que hay que cuestionarlo, porque tu obligación es fomentar que tus hermanos como mínimo se personifiquen, se personen en sus cultos y asistan a ellos. O sea, que la gente no acude porque no la moviliza. Pero aunque no acudieras, es que la obligación es ofertar ese culto para las 5 personas que pueden ir por la tarde. Todo esto reflexionando desde la voz alta de decir, bueno, por no hablar de que el 8 de diciembre, festivo, a las 6 de la tarde, la iglesia de San Juan abierta o la iglesia de los Mártires abierta, que alguien me diga que no entraría nadie en la iglesia, por favor, si están las calles absolutamente atestadas de público, ansiosas de disfrutar de, vamos a llamarlo entre comillas, espectáculos gratuitos, como puede ser la belleza artística de los templos del centro de la ciudad, que pueden estar abiertas para que el transeúnte conozca el pueblo, que es una forma de culturizar y de generar cultura en torno a ciudades. Y vamos a remitirnos a ejemplos que hemos tenido en la ciudad hace poco. En enero, La Esperanza recientemente reactivó el besapié de Jesús Nazareno del Paso. Bueno, el aluvión de personas continuamente pasando por la Basílica de la Esperanza en enero es perfectamente comparable al de Cuaresma. Es decir, yo creo que las hermandades hay que exigirle más porque se puede dar más. Pero no estamos ciñendo solo al Día de la Inmaculada, pero hermandades como por ejemplo el Huerto o Fusionada, que hablamos del besamano de las imágenes en el 8 de diciembre, sus Cristos, que tienen los cultos en Cuaresma, también hacen lo mismo con los besapiés. Sí, bueno. A la hora de la misa. Es el pan nuestro de cada día. La Cuaresma también habrá que darle un repaso y yo espero que Morante también esté atento para darle un repaso de la Cuaresma, porque los besapiés de Cuaresma son también absolutamente vergonzantes. Con honradísimas excepciones, las imágenes de Cristos y de vírgenes en Cuaresma se ponen en besapiés inmediatamente después de la misa y se cerró la iglesia. No hay ni voluntad de ponerlas 2 días o 3 jornadas en besamano o en besapiés. Es tremendo. Ha hablado de la Concepción, la Archicofradía del Huerto. A mí siempre en torno a la fiesta de la Inmaculada
en años atrás, que habrá quien no se acuerde, los más jóvenes han vivido ya una fiesta de la Inmaculada en Málaga algo revitalizada, pero hace muy poco tiempo, y no estamos hablando a los 80 de la Cuadrilla del Arte, no estamos hablando antes de ayer, con este programa en marcha y con el Cabildo existiendo, un poco por contextualizar a que somos coetáneos a una realidad que estamos contando, cuando no había absolutamente nada, y sí que realizaba su culto de regla la Archicofradía del Huerto. Siempre me ha llamado la atención, en este caso para mal, que la Archicofradía no tirase del carro el huerto, no tirase del carro en torno a la fiesta de su titular Mariana. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es verdad que... Y de hecho, se ha mejorado. Ahora mismo forma parte, bueno, del programa de cultos que hay. Es una más, pero no es más que una más, es simplemente una más. Se ha mejorado porque, como tú bien dices, cuando en este programa de radio empezábamos, es que el día 8 la Virgen de la Concepción del Huerto podía no estar ni en culto porque era el fin de semana después del día 8, que ya tenía delito. Recientemente la hermandad, con muy buen criterio, pasó los cultos para finalizarlos el día 8, que ya es pedir. Hay que pedir un poco más. La histórica del Día de la Inmaculada en Málaga es la Virgen del Amor de la Cofradía del Rico, que es la hermandad que siempre ha tenido puesto a culto sus imágenes. Ha mantenido una llama, efectivamente, que si no hubiera estado apagada directamente. Estábamos absolutamente tiesos. Esto y el pregón de la Inmaculada de los Dolores de San Juan, cuando se celebraba en las vísperas inmediatas del pregón, no a finales de noviembre, cuando se hacía el 6 de diciembre, que era durante década y media, ha estado siendo el 6 de diciembre indefectiblemente, eran los dos piquitas que había inmaculistas al lado, y después se iban sumando unas cofradías y otras no. Bueno, ahora la de Favores, la Soledad de Viñero, una serie de imágenes, el Rosario del Palo, que lo está haciendo también muy bien, están tirando bien del carro. Ahora yo creo que falta, hay excepciones, insisto, por ejemplo, hemos hablado del Rosario del Palo, que mantuvo un horario de ejemplar, cuando digo ejemplar es para tomar ejemplo, para tomar nota, pero bueno, es necesario ahora que las hermandades cojan esa valentía y se camelen. También una llamada a los sacerdotes. Faciliten la apertura de los templos, pero yo conociendo porque claro, yo soy juez y parte. Yo que también es muy fácil echarle la culpa al cura. Es que no hay voluntad de abrir las iglesias más horas de las que hay. Tampoco las hay. Tampoco las hay. ¿El cura da facilidades para que se abra? ¿Interesa? ¿A cambio de qué? Pues yo te voy a hacer la respuesta gallega. Las hermandades preguntan si podemos abrir por la tarde del domingo. Yo te digo a ti que no preguntan. Directamente. Hay alguna y directamente se llaman no por respuesta. Claro, bueno, pues se pregunta y que te digan que no. Pero que digas tú, ¿por qué no abrís por la tarde? Porque el sacerdote ha estimado oportuno que no se abra por la tarde. Pero eso no lo pueden decir porque ni se pregunta. Vamos a preguntar si podemos ampliar el horario del templo, o si ese día en concreto nos deja cerrar hasta las 2:30 y nos preocupamos no solo de cerrar las iglesias. Es que yo creo que también tienen que entrar un poco a eso, ¿no? Has dicho el Rosario del Palo y hay que subrayarlo explícitamente, que no quede entre líneas. Otra vez el Rosario del Palo. Sí. En el contexto actual, la nueva Junta de Gobierno ha llegado con un ímpetu que dentro del panorama de gloria malagueño es necesario ese impulso que está realizando, y lo estamos viendo en el día a día, en sus cultos diarios y en sus cultos externos, en sus procesiones, tanto el Rosario como la propia procesión de alabanza que realizan en el mes de octubre. Y lo que más me gusta del Rosario del Palo es que trabajan para ellos y para su entorno devocional. Insisto, seguramente el día 8 de diciembre no pasaría la Flor y la Nata Capillita por la Iglesia de las Angustias, porque la Flor y la Nata Capillita del día 8 estaría o en el centro histórico, o estaría en Sevilla, o no estaría, ¿vale? Es raro que se desplace al Palo, pero ellos, su hermandad está con su Virgen ese día abajo para su parroquia, para su feligresía, para su entorno. Esa forma de sacudirse, esa necesidad de estar en el tribunal capillita y de hacer las cosas porque sí, coincidiendo sus procesiones con continuas extraordinarias mediáticas, y ellos a lo suyo sin cambiar su fecha, saliendo a la calle, el que quiera vernos que nos vea. Esa forma de actitud es para mí un ejemplo, porque no es una actitud concebida del culto como espectáculo visible, que a todos nos gusta que nos vean, sino es concebida desde un convencimiento de que estas son las fechas de la Virgen y estas son las fiestas de la hermandad. Por cierto, hablando de glorias, hablamos en la semana pasada con el nuevo hermano mayor de la Archicofradía de María Auxiliadora y anunciamos que en la Congregación de la Divina Pastora, en el mismo barrio de Capuchino, también se habían producido recientemente elecciones. José Manuel Cardano resulta elegido, releva al hermano mayor, el hermano mayor que ha venido estando hasta 2 décadas en el cargo. Y
a nivel informativo, hablamos del hermano mayor más joven del mundo cofrade malagueño, el primer hermano mayor de la década de los 90, y bueno, le hemos preguntado qué proyecto trae su equipo para los 4 años, para lo que ha sido designado. Pues el principal proyecto es el humano, el tener las puertas de la congregación día a día abiertas. Hemos apostado por un relevo generacional, pero contando con todo el mundo. Y a nivel patrimonial, pues finalización del trono de la Virgen. Trono de la Divina Pastora, que el año pasado salió en su fase de talla completo, tiene el cajillo dorado, la imaginería es provisional, uno de los retos es completarla, y este año pues debiera de salir, como nos decía su hermano mayor, pues completamente dorado. Estamos hablando de culto, estamos hablando de la Inmaculada, y procede echar una mirada atrás en torno a la jornada del Rostro de la Misericordia. La buena noticia: la respuesta de las hermanas... Bueno, la mejor noticia, la respuesta de la ciudad. La mejor noticia, sin duda, es la respuesta de la ciudad. Nuevamente, desde este equipo, siempre hacemos esa primera conclusión. La ciudad por encima de las cofradías. Cuando los cofrades hacemos la lectura pues más pesimista de responderán, vendrán, vienen. Cuando las cofradías convocan, la ciudad está. Eso de inicio, igual que en Semana Santa. Esa es la mejor noticia. Pero luego, a nivel cofrade, si miramos a nuestras hermandades y nos miramos a nosotros mismos, al mundillo, creo que hemos de sacar también conclusiones positivas. Las cofradías, en su práctica mayoría, en la práctica totalidad, respondieron con creces. Unos montajes, cuidado, unos montajes a la altura, una puesta en valor de las imágenes titulares. Si bien hubo, pues quien no estuvo a la altura de nada. Sin duda, mi reflexión pasa por dos reflexiones. Que hubo cultos por un lado hubo cultos y por otro lado hubo exposiciones de imágenes. Y yo creo que evidentemente aquí tiene que prevalecer el culto por encima de la exposición de imágenes. Hubo de todo como en botica. Y yo creo que ahí es donde tenemos que reflexionar un poco todos. Azuaga, seguimos pidiendo opiniones. Nadie se atreve. En este caso es cuestión de atrevimiento. ¿Te has aprendido el teléfono o no? O se animan. No me lo sé de memoria. 644-717-300. Bueno, quizás es porque no lo tengan apuntado. Pero sí que invitamos a participar. 644-717-300. Ahora vamos a hacer un recorrido mínimo, breve, porque nos quedamos sin tiempo, sobre sensaciones puntuales que nos dejó ese Rostro de la Misericordia.
La Agenda Cofrade de Rafael Contreras. Hola amigos, con una nueva entrega de la Agenda Cofrade y con un santoral que abrimos mañana lunes con Nuestra Señora de Guadalupe, a la que seguirá el martes la festividad de Santa Lucía. A la Virgen de Guadalupe, Pío XI la proclamó patrona de toda América Latina, Pío XI de todas las Américas, Pío XII la llamó emperatriz de las Américas y Juan XXIII la misionera celeste del Nuevo Mundo y la madre de las Américas. Sin ánimo de entrar en polémica, la advocación mexicana de la Virgen de Guadalupe es hija de la patrona de Extremadura. Su imagen fue llevada a la Nueva España por los primeros evangelizadores. En México, sin embargo, una serie de leyendas tratan de justificar su aparición allí. Como digo, no quiero entrar en esta polémica. ¿Y qué decir de Santa Lucía? Su fiesta del 13 de diciembre nos recuerda a una virgen y mártir a quien en la Edad Media le invocaba contra las enfermedades de los ojos, probablemente porque su nombre, Lucía, está relacionado con la luz. Ello dio origen a que se dijera que como mártir le habían sacado los ojos y sin embargo pudo recobrar la vista. Día grande el martes para la comunidad de invidentes, aunque ya dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El Belén de la Archicofradía del Amor de la Cofradía del Amor tiene este año la novedad de que está instalado en el bajo del Hotel Málaga Palacio. Cuenta con figuras realizadas por José Ángel Oviedo, Joaquín Pérez, hermanos Cerrada, José Domínguez, Miranda y Landi, entre otros. La recaudación irá al Proyecto Hombres, Cáritas y Fundación Corinto. En la expiración se exponen belenes de todo el mundo. Una pastoral con Isabel López Mayorga a la cabeza visitará el martes 13 el Belén de los Santos Patronos en la Plaza de los Mártires. Tras los cantos, la congregación ofrecerá a los asistentes dulces y licores típicamente navideños. El jueves 15, Nueva Esperanza y Paso y Esperanza iniciarán el triduo en honor de su sagrado titular. La primera cada día a las 19:30 y la segunda a las 20. El domingo 18, festividad de la Virgen, Nueva Esperanza celebrará función principal a las 12:30 y Paso y Esperanza a las 8 de la tarde. La agrupación de cofradías entregará su medalla de oro a la COPE el próximo día 16. La que se concedió al alcalde se le entregará el 20 de enero. Manos Unidas quiere felicitar a los malagueños en la celebración del nacimiento del Niño Dios con un concierto de Navidad. Será el viernes en la iglesia de Santa Ana del Cister. El programa de villancicos será interpretado por el coro Discantus. El 16 habrá también concierto de Navidad en la iglesia de San Agustín a las 20 horas, con la escolanía del Colegio Los Olivos y el coro de la Basílica de la Victoria. El sábado 17 a las 11 en la catedral se enviarán niños y adolescentes a la tradicional jornada de sembradores de estrellas. Los niños felicitarán a los transeúntes anunciándoles la alegría y la paz de la Navidad en nombre de la Iglesia Misionera. La presentación de esta jornada corre a cargo de la parroquia de San Fernando de Málaga capital. También el 17, el obispo presidirá la bienvenida a la luz de la paz de Belén. Esta luz, recogida en la gruta de Navidad, es llevada por niños hacia todos los rincones de Europa. Comenzará a las 20 horas el acto en la catedral, pero previamente, a las 19:35, la comitiva partirá también este año desde el Belén de la Real Hermandad del Santo Sepulcro, con la participación de los Scouts católicos. La Hermandad del Rocío La Caleta celebrará sabatina el 17 en el Cister a las 8 de la tarde. A continuación, cena y zambomba en la Casa de Hermandad. La Divina Pastora estará en besamanos el sábado 17 y el domingo 18 de 10:30 a 13:30 y de 18 a 20 horas. El sábado a las 7 de la tarde, misa y sabatina. El sábado solo por la mañana. La Congregación de los Santos Patronos celebrará el domingo 18 su tradicional comida de Navidad, a partir de las 14:30 horas en la Casa Hermandad de la Expiración. En Ars Málaga, Palacio Episcopal, puede visitarse la exposición temporal Ortega Bru, Vanguardia, Mística, Rebeldía, Sueños, en el centenario del pintor sanroqueño, hasta el 28 de enero, de 11 a 20 horas, de martes a domingo. Entre otras muestras se encuentra El Señor de la Pasión. La Cofradía de Estudiantes, a través de su obra social, repite su campaña de Reyes para quien quiera participar, que lo deberá comunicar a su vez a la dirección de correo
info@cofradiaestudiantes.es. Se le asignará un niño o niña a cuyos padres se le entregará el regalo para que sean ellos quienes se lo hagan llegar. La Cofradía del Prendimiento celebra desde el sábado 3 de diciembre su Diciembre Solidario, con 8 acciones para recoger alimentos que repartirán el día 22. Este domingo hubo un almuerzo benéfico y aún queda para el día 17 una segunda jornada de recogida y un concierto benéfico para el día 18 ofrecido por la Banda de Música de la Expiración. La entrada será 1 kilo de alimentos. Seguiremos informando. Puedes consultar todos los actos de la agenda en internet, elcabildo.org. David Azuaga, recuerda otra vez el teléfono. No resistimos, queremos vamos a ver, un mensajito de audio. 644-717-300. Bien. Cuesta trabajo romper el hielo, pero rompan el hielo. Romperlo en escrito, no en voz. Bueno, también lo que tenemos un mensaje escrito de WhatsApp que nos parecía el besapié que hizo Jesús Nazareno de la Llaga en el hombro. Una de las Yo no fui. Una de las Yo lo vi. pro hermandades que en mi opinión que se sumaron al Rostro de la Misericordia. Perdón, en mi opinión algo más digno que alguna hermandad de pasión. Hombre, eso seguro. Hombre, además no era difícil. Claro, en algunos casos no era difícil. Porque había casos muy bajos. No vamos a decir nombre porque después dices que le tenemos manera a las cofres, pero había casos absolutamente flagrantes terribles, vale. Incluso a nivel de percepción de la divinidad de Cristo, que estaban a la altura de romanos y de sayones. Ya he señalado 2 o 3. Vale, hubo varios montajes que todos los cofrades a pie de calle, pues al final eran los chascarrillos que había en esa jornada. Uno de ellos era la sangre. Bueno, claro. La sangre que no era un montaje, era bajar Cristo un escalón. Bueno, la sangre por lo visto, pero bueno, esto como si hablas de chascarrillos, es que iba a ser un besacinta. Se decidió a última hora exponerlo abajo porque ante la aluvión de todas las hermandades de abajo parecía que iba a quedar un poquito. Claro, entonces por al final, sobre todo a mí me escandalizó más que la propia besapié de la sangre, que tú puedes poner el Cristo con 2 hachones y a volar. La posición de la Virgen de Consolación y Lágrima apoyada en un lateral de los pilares de la iglesia de San Felipe Neri. Me parece absolutamente indigno, vamos. Pero bueno, esto, insisto, lo hacen los propios hermanos que venimos aquí a decir de cómo tiene que estar la Virgen de Consolación si la propia Junta de Gobierno coloca a la Virgen en ese sitio. Pues claro, después, no sé. No, los hermanos pueden colocar a la Virgen donde quieran. Y después los cofrades que vamos a visitar los distintos templos podremos opinar también lo que queramos. Hombre, solo faltaría, ¿no? En fin. Desde la misma Cofradía de la Sangre se ven posturas contrarias a lo que se hizo. Desde luego. Hombre, era para estarlo. Era tremendo, ¿no? Bueno, hablemos de cosas bonitas. Pero bueno, sí, hablemos de cosas bonitas, pero también no perdamos el espíritu no perdamos el espíritu del Cabildo, el espíritu fundacional del Cabildo, que es un poco remover la conciencia. Evidentemente todo no vale. Sin dar fe. Y cuando se dice todo no vale, que todo, no solo hace falta cariño y voluntad, también hace falta criterio. Entonces, bueno, pues había casos, por ejemplo, a mí, por ejemplo, no me gustó la filosofía general de exponer imágenes secundarias de forma tan evidente en los grupos escultóricos. Es decir, el caso del Dulce Nombre, el caso del Rescate me parecen tremendamente desacertados. Bueno, el caso del Dulce Nombre, más allá del grupo escultórico, es que en este caso la imagen de la Dolorosa volvía a jugar un papel incomprensible dentro de la disposición del culto, al estilo de Consolación y Lágrima. Estaba en una de las orlas pastora, en una de las que asomaba por detrás de la disposición del grupo. Desafortunadísimo. Y el caso del Rescate igual, creo que no era la ocasión de poner esa figura. Bueno, insisto, son hermandades que apuestan por algo, pero bueno, como cualquier exposición al culto, pues está sometido a diversidad de criterios. Y ya que he hablado de imágenes marianas, también la Virgen del Amparo con una cortinita que nada más se le veía a la mitad. Yo creo que fue desafortunadísimo también la presencia de la Virgen del Amparo en el altar de la Pollinica. Creo que la Virgen estaba totalmente ocultada en el altar de culto. Sin embargo, en la otra orilla cabe alabar y mucho casos como la abadía del Císter con el sepulcro,
y el ambiente general que se respiraba en la iglesia de Santo Domingo, que era un verdadero templo religioso en la que daba gusto participar de las 3 imágenes que estaban expuestas, ¿no? Que también, yo no sé si tenéis ustedes la percepción, pero yo diferencié entre lugares de culto y mercados persas, porque había auténticas iglesias que eran auténticos mercados persas, de griterío, de gente para arriba y para abajo, de capillas obstruidas por personas en lugar de yendo a venerar las imágenes. Y yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer en general. Hemos conseguido la capacidad de que la gente acuda y ahora hay que intentar conseguir que los que estamos allí, los hermanos de buena talla en cuanto a la hora de estar de guardia con las imágenes, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de Santo Domingo, hemos puesto el ejemplo del Cister, otro ejemplo es el de San Pablo, y no solo por el cautivo. Los hermanos de la Soledad de San Pablo, los hermanos de la Salud, supieron guardar las formas perfectamente y se respiraba un ambiente de religiosidad en torno a las imágenes, pero es que había otros templos que eran verdaderamente, insisto, mercados. El cautivo, a poco que hace cualquier cosa extraordinaria, lo hemos visto en las distintas extraordinarias, valga la redundancia, que ha protagonizado el Señor, ahora en este besapié, siempre invita a reflexiones en torno a la disposición, bueno, en torno a muchas cosas. En este caso, en cuanto al culto, cabe reflexionar si el cautivo requiere un espacio propio en San Pablo, otra disposición, otro sitio. Lo necesita, yo creo que no es que lo que requiera, es que yo creo que lo necesita. El caso del cautivo, hasta tal punto era la jerarquía que tenía el Cristo en la cercanía y en la soledad, que le sobraba hasta el altar. Muy trabajado, pero que le sobraba. Es decir, ese Cristo lo hubieras puesto en el suelo con 2 hachones y hubiera sobrado todo. Que además, también yo creo que es algo que se habló también en los mentes de los cofrades, que los altares de cultos de Cristo no son los de vírgenes. Yo creo que los altares de vírgenes, por norma general, requieren de un aparataje mucho más decorativista, mucho más... Y de hecho se vio, eran algunos altares conseguidos, pero los del Mater Dei, por ejemplo, eran muchísimo más currados. Efectivamente. Y los Cristos, yo creo que por su propia naturaleza. Su propia naturaleza no requieren tanto. Y yo creo que los que más triunfaron fueron los que apostaron por menos es más. Yo tengo un recuerdo, por ejemplo, extraordinario de visitar al Cristo de la Aspiración. A mí conmovió muchísimo. Y la Aspiración tenía 4 hachones. De alabar, pero no necesitaba más. Vamos. De alabar los crucificados en posición vertical, la mayoría. Bueno, muy de acuerdo con Juan. Es decir, yo creo que ahí se ha roto por fin un maleficio que espero que cunda. Los besapiés con los Cristos erguidos. Es que esa manía de poner los crucificados tumbados, bueno, salvo tras las 2 posteriores, no tiene ningún sentido poner un crucificado tumbado en besapié, pero sí conmueve más verlo colgado, ¿no? Verlo erguido. En fin. Vamos a hablar de música cofrade. El Cabildo con la música cofrade. Bueno, pues la marcha de la semana nos vamos a ir hasta Córdoba. Escuchamos la marcha saeta cordobesa de Pedro Gámez La Serna. El autor la compuso en 1949. Es la tercera marcha que él compuso, pero la primera de las más conocidas del autor. Está dedicada a la Hermandad de la Buena Muerte de Córdoba, que curiosamente sale en silencio en la madrugada de Córdoba, la única hermandad de la madrugada. También a esta hermandad está dedicada la marcha Salve Regina Martirum, que también que podemos escuchar aquí en Málaga con la Hermandad de los Remedios desde estos últimos años. Esta marcha, pues, como escucháis, pues el trío de la marcha es una saetilla, que también Pedro Gámez La Serna compondría años más tarde el Cachorro, saeta sevillana, y otros autores pues ya esta técnica de la saetilla la han utilizado, como Bernal en saeta malagueña, o también David Hurtado en saeta jerezana. Esta marcha pues se puede escuchar en toda la geografía andaluza. En Córdoba la podemos escuchar con imágenes, en realidad casi todas las imágenes suenan, pero podemos mencionar a la Virgen de los Dolores de Córdoba o la Virgen de la Angustia, imágenes devocionales de la ciudad. Cornetas y tambores. Y también en Málaga pues la escuchamos. Se escuchó quizás de las primeras veces que sonó en Málaga fue con la Virgen de los Dolores del Puente. En la coronación. En su coronación sonó en Calle Lario, entrando a Calle Martínez. Y también la podemos escuchar en muchas hermandades. Este año sonó con Mayor Dolor, con la Trinidad en Calle Lario, con la Caridad del Calvario, Cristos también, como el Coronado de Espinas o el Chiquito. Y también suena, pues por ejemplo,
El Rico, uno de los habituales. Y también en Sevilla pues son las hermandades que acompañan la banda de Tejera, como Montserrat o la Virgen del Subterráneo de la Cena, otras imágenes como la Virgen del Agua, la Virgen de la Victoria Cigarrera. Santa Cordobesa, que es una marcha además que a pesar de no ser una marcha sevillana, en los años 90 explotó muy bien porque la banda de Soria 9, que era la banda que grababa por excelencia los discos y los vinilos, ¿no? Bueno, pues introdujo la marcha Santa Cordobesa en muchísimos sitios y es una marcha relativamente conocida. Decía, en este mismo programa del Cabildo, entrevistamos a José Juan Gámez Varo, el hijo de Pedro Gámez Lasena, que ya ha fallecido, y lo entrevistamos cuando la banda de la Aspiración tocó aquí en Málaga un concierto de grandes maestros, y él recordaba que una de las marchas de las que estaba más orgulloso Pedro Gámez Lasena era de esta Saeta Cordobesa, una magnífica marcha procesional que conmovedora, ¿no? Y yo una de las grandes marchas perfectas, ¿no? Y quizás de 10 años aquí ha sonado mucho más todavía. Desde luego. No solo en Málaga, en toda la geografía. Se ha consagrado. Esta globalización ha venido bien a las marchas que no son de Sevilla para hablarle de tú a las grandes marchas del patrimonio musical, ¿no? Y ahora, esta parte de la marcha es cuando ya llega la saetilla, si escuchamos ahora. Dale voz, cabello. Yo no puedo evitar tener un recuerdo emocionadísimo. Yo esta marcha la he visto con varias imágenes, pero la que tengo un mayor recuerdo fue con la Virgen de las Angustias de Córdoba, precisamente, un reciente traslado que hizo cuando se restauró su iglesia de San Agustín, que la Virgen salió en plena Cuaresma, en su paso de procesión, saliendo desde San Pablo, donde llegó a estar durante 40 años. Y pasó ante mí, ante esta marcha procesional tocada por la banda del Círculo Calíope, y a mí se me saltaron las lágrimas literalmente de la enorme emoción que suponía escuchar esta marcha, que ya de por sí es magnífica, escucharla en un sitio tan enraizado, tan entroncado, sentimental y culturalmente como era escucharla con una de las grandes vírgenes de la Semana Santa Cordobesa. Era conmovedor, era tremendo, era espectacular. Nos vamos a quedar en Córdoba porque al final el mundo cofrade está interconectado necesariamente, naturalmente, y lo que ocurre allí se enteran, es decir, lo que ocurre aquí se enteran allí y viceversa. Y hablo de allí y hablo del resto de la geografía andaluza. Y en Córdoba esta semana ha habido una noticia muy especial, muy importante para el mundo cofrade, y es que por fin tienen el beneplácito para abrir la segunda puerta de la catedral. Nos quedamos en Córdoba, digo. Efectivamente, la segunda puerta de la catedral tenía un grave problema con el tema de de los permisos para poder alterar el aspecto original de la puerta. La puerta cuenta con una cilosía, que es una intervención muy posterior, no obstante, pero que tenía un problema no solo de permisos, sino también hasta de propiedades intelectuales. Ahí hay un debate a tres caminos que la Junta de Andalucía ha resuelto favorablemente. Rosa Aguilar, precisamente, que fue en su momento alcaldesa de Córdoba por Izquierda Unida y actualmente diputada socialista, pues fue la que dio la noticia a los cofrades cordobeses y al Cabildo Catedral de que esa puerta se podía abrir, que no había inconveniente por parte de la Junta de Andalucía y que las hermandades de Córdoba pueden ya contar con 2 puertas para hacer su estación de penitencia. Si contextualizamos la Semana Santa de Córdoba, la tradición de integrar dentro de las estaciones de penitencia la visita al primer templo de la diócesis no ha sido siempre. De un tiempo a esta parte se está reordenando la Semana Santa en sí, a nivel particular, cada una de las estaciones de penitencia de las hermandades, y se ha instaurado un recorrido oficial en el que la catedral, al igual que ocurre en Sevilla, pues es parte del recorrido oficial. Al igual que ocurre en Málaga, el tener una única puerta pues condiciona, lastra y complica muy mucho pues la configuración de esos horarios itinerarios, y de ahí la reivindicación. De hecho, han apostado por un cambio de carrera oficial absolutamente radical que, habrá que ver incluso el resultado, porque las circunstancias del urbanismo de Córdoba, la diferencia del resto de Andalucía, si exceptuamos Huelva,
en que la Catedral de Córdoba, por su espacio, está absolutamente alejada del centro, digamos, cultural y civil de la ciudad, que son las tendillas, la calle Capitulares, el centro. Generalmente los centros culturales civiles y los centros religiosos suelen estar muy pegados. Por ejemplo, en Sevilla, la Avenida de la Constitución, la Plaza de San Francisco; en Málaga, la Plaza del Obispo, la Plaza de la Constitución. Son espacios que están cercanos entre sí. La Plaza de la Asunción en Jerez con la Catedral de Jerez, pero sin embargo en Córdoba hay bastante distancia y además un urbanismo muy reticulado y muy complicado, que va desde las tendillas, la zona de Capitulares, que es el meollo, insisto, civil de la ciudad, con el meollo religioso, que es la mezquita que está en la ribera del río. ¿Esto qué significa? Que las tendillas van a desaparecer como carrera oficial. Por hacernos una idea, es como si la Catedral de Málaga estuviera donde la Catedral de Málaga y la Plaza de la Constitución... El Santuario de la Victoria, más o menos, o la Plaza de la Merced. Quizás no tanto, la Plaza de la Merced. Pero un poquito más lejos de la Merced, seguro. Más lejos de la Merced. Seguro. Es decir, hay que recordar que Córdoba, además, es claro, tenemos la valoración de la urbe de Málaga como una ciudad grande, pero el casco antiguo de Córdoba es enormemente grande, es extensísimo y bueno, y aparte yo creo que se lleva muy por delante al casco antiguo de Málaga, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Es decir, transponer de una punta del centro histórico de Córdoba a la otra es una auténtica odisea. Bueno, de hecho, podríamos hablar de un espacio propio como es la Judería, por ejemplo, y después ese centro civil, como lo has llamado, sí, que es el centro de Córdoba a su vez, y que es un espacio independiente de esa judería histórica. Claro, es decir, nos vamos al borde hasta Capuchino, la zona de Santa Marina, el barrio de San Andrés, la zona de Santiago, toda esa zona que tiene Córdoba al final se queda un casco antiguo enorme, ¿no? Por trazar paralelismo, en Córdoba consiguen una segunda puerta. Bueno, creo que huelgan más explicaciones. Aquí estamos en ello. El nuevo recorrido oficial pues va por un camino muy parecido. Hablo del cambio que se quiere realizar en Málaga, acercar las hermandades a la catedral, si bien en este caso pues no todas podrían entrar. Y en el caso de Córdoba, pues bueno, ya hacemos información de interés general, porque Córdoba la tenemos a una hora y muy poquito, y una escapadita algún día, en algún momento, una parte de la jornada, no solo a Córdoba, a Granada la tenemos igual de cerca, y otros tantos pueblos de la propia provincia de Málaga, es muy interesante porque enriquece. ¿Cómo queda ese recorrido oficial de Córdoba? ¿Cuál es el recorrido oficial de Córdoba? Está por cerrar, pero incluiría la ribera del río, para que nos hagamos la idea. El de San Rafael, la puerta del puente. Efectivamente, la puerta del puente serían las entradas de las hermandades y la ribera del río sería el único acceso. ¿Por qué? Porque evidentemente hay determinados pasos en la Semana Santa de Córdoba que le es imposible o una auténtica odisea. La configuración de las hermandades se va a tener que cambiar radicalmente. De hecho, está llamado a cambiar el orden de las hermandades ahora. Por ejemplo, a casos como la Borriquita, que hizo una prueba el año pasado para salir de la catedral, este año no sale de la catedral, vuelve a salir de su sede de San Lorenzo. Es decir, ahora están en pleno periodo de transformación y la Semana Santa de Córdoba se presenta absolutamente nueva con este panorama, porque las hermandades pues ahora sí pueden entrar todas en la catedral. Había algunas hermandades que no podían entrar por anchura, como el Esparraguero, son pasos anchos que no podían entrar, y con esta segunda puerta parece que se entraría. El pasado 4 de diciembre, coincidiendo con el estreno de esta temporada, que es la 16 de Radio El Cabildo, el Canal Sur emitía un programa la mar de interesante, andaluz de la A a la Z, en este caso presentado por Manu Sánchez, en el que, bueno, pues oportunidades. El 4 de diciembre, un día especial para todos los andaluces, un día cuasi festivo, de forma oficiosa, por aquellas reivindicaciones de la autonomía, con el trágico suceso acaecido en Málaga con Caparrós. Y bueno, a la postre, viendo el programa, como al final las cofradías son ciudad, son pueblo, las cofradías es parte de la naturaleza del andaluz y de las distintas ciudades de Andalucía, pues inevitablemente, pues si nos ocurre a nosotros, pues le ocurre a cualquiera, a casi cualquier andaluz. Y salió un chascarrillo durante el programa y hemos querido rescatarlo porque viene muy al hilo del mundo cofrade en general, de los andaluces en general, de las cofradías en particular, y ahora que estamos hablando de música, pues más al hilo todavía, ¿no? Eres María Galeana, una actriz que si no le ponéis cara, le vaya a poner con la voz, sí que le vaya a poner la cara. Y hablando sobre un poco la idiosincrasia del andaluz, lo que tenemos, lo que nos falta y quizá lo que nos sobra, pues aportaba esta reflexión. Claro, que intentamos. Entonces, el ser serio,
el tener una cosa que para mí es fundamental de los andaluces, que es el sentido de la medida, que no nos pasemos, que es que siempre parece que exageramos. O sea, que no nos quedamos con que qué alegría lo que tenemos, no lo sobemos, no intentemos por todos los medios sacarle más partido del que tienes, ya está bien, si es maravilloso. No me toques 2 veces las marchas en Semana Santa, ¿para qué? Con una es bastante. Pierdes el clima, pierdes el momento maravilloso que estás viviendo, poético en este caso, estético, religioso, como quieras que lo llamen. Es decir, tenemos que conseguir defender aquello que tenemos por naturaleza, ¿no? Entonces, claro, como además históricamente, no hace falta que lo repitamos tantas veces, hemos pasado por tantas culturas, tenemos tanta mezcla maravillosa. El sentido de la medida. Joder. Es una reflexión que nos vale a nuestro día a día, pero si nos lo traemos aquí al programa y ahora que estábamos hablando de música, no toques las marchas 2 veces, que no es necesario. Así es, y aplicable a tantas cosas. No cantes, no te vayas, que en ese rincón no puedes cantar 40 saetas a los 40 tronos que pasen, ni hay aplicable a tantas cosas. Sentido de la medida. Se pone de moda en la calle, pero se pone de moda en la calle para tu cofradía, no para las 35 que se arrimen después, ¿no? Pero es que no tenemos arreglo, ¿no? O se pone de moda un estilo de bordado, un estilo de orfebrería, y ahora todos encargamos ese estilo de orfebrería, todos iguales. Es tremendo, ¿no? Bueno, es que perdemos el sentido de la medida en tantas cosas, ¿no? Es verdad que es así. Cerezo, un poco por rematar. Hemos hablado de la realidad que viven en Córdoba con la catedral. Ya tienen la segunda puerta. En Málaga es una aspiración. Ojalá llegue pronto. ¿Cuál es la realidad del resto de Semanas Santas andaluzas? Bueno, ahora mismo solamente hay 4 ciudades, junto con si no contamos Córdoba, que tienen 2 puertas de entrada a la catedral y en las cuales todas las hermandades sí hacen estación penitencia de forma obligatoria, de hecho forma parte de la carrera oficial, que son el caso de Cádiz Capital, con la puerta principal de la Plaza de la Catedral y la lateral de Arquitecto Acero, de la calle Arquitecto Acero, la de Jerez de la Frontera, que tiene la puerta principal, el reducto Bueno Monreal, y la puerta lateral de calle Encarnación. La catedral de la Semana Santa de Granada, que tiene la Plaza de las Pasigas, la puerta principal, y la de la Cárcel Baja, la Puerta del Perdón, para la salida de las cofradías, y por supuesto la de la Semana Santa de Sevilla, que tiene pues la puerta de San Miguel para la entrada de las cofradías en la Avenida de la Constitución, y la Puerta de los Palos en la Plaza Virgen de los Reyes para la salida de los pasos. Esas son las 4 ciudades que tienen las catedrales con 4 puertas. Después está Almería, en la que no entra nada más que la Hermandad del Santo Entierro, y hace su salida desde allí tanto el Cristo de la Escucha como la Cofradía del Prendimiento y la de Estudiantes. En Huelva tampoco hacen estación penitencia las cofradías, pero sí sale la Hermandad de los Judíos desde allí, y lo mismo ocurre con Jaén, en la que sale la Cofradía de la Buena Muerte, pero ninguna hermandad hace estación penitencia en la catedral. Es necesario mirar a otra Semana Santa y a otros mundos cofrades, y tenemos que hacerlo más. Una pequeña postilla: en Huelva la catedral es por su modernidad es un convento adaptado, pero la parroquia principal, que es la Concepción, que está en carrera oficial, sí hacen estación penitencia de todas las cofradías, pero no entran los pasos, entran los nazarenos por una puerta y salen por la otra. Una de las grandes noticias de este inicio del curso cofrade es el regreso a Málaga, y ya repuesta al culto, de la Virgen de la Salud. Vamos a hablar con su hermano mayor. José Carlos Garín, hermano mayor de la Hermandad de la Salud. Bienvenido al Cabildo. Muchas gracias por atendernos. Nada, encantado. Buenas noches. Bueno, lo primero es preguntaros en el seno de la Hermandad qué valoración realizáis por el estado en el que ha regresado la Virgen de la Salud a Málaga, del taller de Luis Álvarez Duarte, su autor. Pues mira, la verdad es que estamos muy satisfechos porque, aunque bueno, cuando hay que cometer una restauración de una imagen, pues bueno, pues hay que asumirla. Pero como finalmente la restauración no ha sido tan profunda como en primera instancia se planteó, pues el trabajo ha sido menos laborioso probablemente, y los resultados pues son magníficos. La Virgen, la idea era que volviera con la misma imagen que tenía el primer día que llegó a Málaga, es decir, que realmente es lo que nos hemos encontrado. La Virgen vuelve pues con una limpieza profunda, con una mejoría en su coloración, ha perdido un poco ese moreno que era más suciedad que otra cosa, y la verdad es que estamos muy satisfechos del trabajo que ha realizado Luis Álvarez Duarte en la imagen. Este proceso que, hablando de pigmentación, hablando de policromía, prácticamente todas
las imágenes que se enmarcan en ese final de los 70 y inicio de los 80 de Luis sufren la misma realidad, la misma evolución en su policromía. Lo vimos con esas obras de juventud de los titulares de la Sagrada Cena, la Hermandad de la Paloma igualmente con su imagen mariana y ahora la Salud. Al final es fruto del contexto de la época con los productos que se realizaran. No sé, en ese sentido, ¿qué explicación os da Luis? No, pero fíjate que también recientemente se restauró el Homo, ¿no? Que también era de una época similar. Yo creo que yo personalmente que no entiendo mucho de todo esto, creo que tiene más que ver con el paso del tiempo, porque de hecho no había un deterioro. La primera opinión que tuvo Luis Alberto Duarte al ver la imagen en directo fue que había un daño efectivamente de una cierta profundidad en la policromía. Sin embargo, cuando se la llevó a su taller y ya pudo trabajar sobre ella, pues nos llamó muy satisfecho y muy contento, precisamente porque como profesional se sentía muy satisfecho de que no se hubiera deteriorado la policromía y que fuera solamente suciedad. Que la idea primera era que había una fractura, un craquelado de todas las primeras capas de la policromía, y después eso lo desechó. Con lo cual realmente al final lo que ha hecho es una profunda limpieza de todas las capas y no ha tenido que tocar realmente la policromía. Que ya digo, al hilo de lo que tú preguntabas, finalmente no ha habido un daño en los colores y la policromía, sino simplemente una acumulación de suciedades que además se relacionó con las obras que hubo en San Pablo. En ese aspecto no ha habido, yo no puedo comparar con otras imágenes, pero exactamente qué intervención se realizó sobre ella. Sí te puedo contar la que se ha realizado sobre la Salud, que no ha llegado a afectar las capas de policromía, sino simplemente capas superficiales de limpieza. Este tipo de intervenciones también es una oportunidad pues para que la imagen pues se someta pues a un chequeo integral y se valore pues otro tipo de cosas de su conservación. No ha trascendido nada, pero bueno, no me resisto a preguntarlo. El estado de la talla entiendo que es más que bueno, que está perfectamente en ese sentido. Sí, lo que es la profundidad o la estructura íntima de lo que es la talla y la madera no tiene ningún tipo de compromiso. Igual revisó la talla del Cristo, que cuando vino a Málaga verla, y también su diagnóstico fue absolutamente de tranquilidad en cuanto al estado de conservación de lo que es la madera y lo que es la estructura. No hay ningún tipo en ese aspecto, ningún tipo de duda o preocupación. Bueno, pues el Virgen de la Salud, que se encuentra al culto en la parroquia de San Pablo, como la mayoría de cofrades ha podido ver y visitar ya personalmente. Y bueno, en este inicio de la temporada nuestro, pues sí que teníamos que hacer esa mirada a uno de los grandes hitos que han ocurrido en el inicio de la temporada cofrade. José Carlos Garín, aprovechamos para interesarnos cómo evolucionan las reuniones del Domingo de Ramos. Es una de las jornadas de la Semana Santa que aún está por cerrar, y una de las piedras angulares, bueno, pues son los deseos de la Hermandad de la Salud, pues de mejorar el horario en el que ha quedado enclavado con tantos cambios en tan pocos años. Sí, yo creo que fue en un programa con vosotros hace un par de años donde nosotros ya planteamos la necesidad de cambiar horarios en el Domingo de Ramos. Y el tema se pospuso, en fin, porque son temas complicados, pero nos pusimos como horizonte la entrada de la imagen de patrocinio ya en recorrido oficial, cosa que ocurre este año, con lo cual ya no hay más dilaciones. Este año tenemos que abordar una solución. El Domingo de Ramos es un día muy complejo. Yo creo que a cualquier cofradía del Domingo de Ramos que le pregunte tiene aspiraciones de mejora dentro de su horario. Fuimos quizás el primer día que accedió al posible cambio de itinerario porque en cierta medida se podían solucionar algunos problemas de horario, y bueno, hemos tenido ya 3 reuniones, esperamos tener una próxima, creo que es el día 21 de este mes, previo ya a la fiesta de Navidad, y ojalá ahí podamos ponernos de acuerdo y encontremos una solución que haga que el domingo, que concretamente la situación actual, si todo se mantuviera igual, es que el Domingo de Ramos tiene un problema importante de horario, tiene un parón que en este caso soporta una cofradía, que es la Hermandad de la Salud, y que ya este año se dispararía porque ya sería no solamente la sección del Cristo, sino que eso métele una sección de Nazarenos de la Virgen, un trono y una banda de música, con lo cual ya nos iríamos a una hora aproximadamente de parón
que bueno, que lo podemos disimular como queramos, pero realmente si vamos detrás, y nuestra cruz guía va detrás de la banda de la Virgen del Patrocinio y tenemos que dejar que entre y salga de la catedral, pues ahí hay una hora de demora. Y eso ya, con los horarios que estamos manejando ya la salud, que el año pasado con la media hora esta de retraso por la lluvia, estábamos cerrando las puertas a las 4 y algo de la mañana, la verdad es que no puede ser, ¿no? Aquí ahí tenemos que hacer todo un esfuerzo, todo ceder un poquito para intentar encerrarnos todos en una franja horaria razonable. Lo de la noche está muy bien siempre que tú no trabajes a las 8 de la mañana, ¿no? Y después son cofradías que de un domingo de Ramos que saliendo a las 5, a las 4 y media de la tarde, los niños, evidentemente, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo que el problema, se simplifica a veces, la salud tiene un problema de horario. Bueno, el problema de horario tiene el domingo de Ramos y es que lo tiene que solucionar. No es un problema de la salud se ha visto ahí asumiendo la situación, pero ya un poco hemos dicho que hasta aquí tenemos que llegar y tenemos que buscar salida. ¿Hay alguna solución que no sea la permuta de puesto entre cofradías o estamos abocados a que haya cambios en ese sentido? Hombre, la solución, hace un tiempo, yo digo, planteamos nosotros colocarnos delante de Dulce Nombre, de forma que se modificarán y si acortamos tiempo de paso y tal, podría haber un retraso a lo mejor de 40 minutos, aproximadamente 40-45 minutos para la hermandad de Dulce Nombre. Pero yo te digo, todo esto está por hablar, pero para solucionar el Domingo de Ramos, si nos mantenemos en los mismos puestos que estamos, es imposible. Es decir, hay dos cofradías que entran una detrás de otra a la catedral. Y eso, o nos movemos de ubicación y hacemos una entrada alterna, o si no, la solución no existe. Estamos las mismas. Es decir, que yo me ponga, o sea, que Salud se ponga delante de salutación, lo único que hace es traspasar el problema de salutación. Y, hombre, no sería una persona coherente si yo dijera que es una buena solución. Si eso no, mismo pasa el Viernes Santo y está visto que no es operativo ahora mismo. Con una puerta, hemos hablado de las realidades de las puertas de las distintas catedrales en Andalucía y aquí tenemos una. Y mientras tengamos una, dos hermandades de forma consecutiva no pueden entrar. No pueden, porque hay que esperar, es que hay mucho que quiera y el Domingo de Ramos, es decir, a lo mejor el Viernes Santo, pues hay alguna cofradía pues, que no lleva música, en fin, no lo sé, pero no conozco la realidad directa. Te puedo contar la del Domingo de Ramos, que es la que, bueno, si somos quiera se hace una idea, es decir, si nosotros nos anduviéramos mareando un poquito la perdiz, por decirlo de alguna manera, callejeando un poco antes de llegar a la catedral, pues nosotros iríamos con nuestra cruz guía, llegaríamos al sagrario, pararíamos la cruz guía allí, tendríamos que esperar a que entrara toda la hermandad de salutación, hiciera su estación de penitencia, que además la debe hacer con tranquilidad y sin prisa, y volver a salir y dejar libre el patio de los Naranjos. Eso son una hora. Es una hora lo que tarda y sería un parón de una hora. ¿Está la cosa lo suficientemente avanzada para que el 21 se pueda zanjar las negociaciones con una solución buena para todos? Pues no lo sé. Mira, las propuestas están sobre la mesa, las opciones son las que son. Ya a veces se llega a las soluciones un poco por convencimiento, por maceración de la idea, ¿no? Yo espero que sí, que yo creo que estamos condenados a entendernos, tenemos que darle una solución al Domingo de Ramos. No sé qué pasará si el año que viene cambiaremos de itinerario, cambiaremos, pero para este año tenemos que buscar una solución, seguro, y las soluciones las tenemos sobre la mesa ahora. Salud delante del Dulce Nombre, ¿cuáles serían las otras alternativas? Bueno, yo te cuento la propuesta que Salud lleva, que es la que, bueno, yo creo que la conocéis todos, es ponernos delante del Dulce Nombre, o sea, retrasar sería Salud, Dulce Nombre, salutación, emprendimiento. Las otras cofradías no tendrían aceptación ninguna y prendimiento tampoco, es decir, seríamos solamente las tres cofradías que te nombro, Dulce Nombre, Salud y Salutación, las que estarían inmersas en esta posible solución. Que bueno, es la que Salud cree que puede ser la mejor para todos, la que ha puesto sobre la mesa y hombre, la que estamos defendiendo. A ver qué conseguimos o no esta u otra que pueda aparecer. Aprovechando que ha salido el tema de la catedral, hemos informado que esta semana los cofrades de Córdoba pues han recibido la muy buena noticia para ellos, porque la esperaban, de la aprobación para abrir una segunda puerta en la catedral. Llevado el debate al tema Málaga, ¿se ha avanzado algo en este tiempo sobre ese aspecto, con el Cabildo Catedral o con la autoridad que corresponda? Bueno, hasta donde yo sé se ha comentado, no hay una actitud, no
negativa, porque yo creo que tampoco nadie se cree que esa opción se vaya a abordar, ¿entiendes? Es decir, nadie te dice que no, pero realmente tampoco se ha abordado con seriedad ni con profundidad. Decir, venga, vamos. Es decir, hay otra serie de retos más inminentes, como puede ser lo que ya estamos hablando, de la solución que se le va a dar a la Alameda, que genera todavía muchos más problemas y son más inminentes. Sin embargo, lo de la catedral, por un tema que llevamos hablando mucho tiempo, pero que en el fondo, en fin, hablo ya a nivel personal, no sé si en el fondo alguien se lo ha tomado en serio, de verdad, ¿no? Porque cuando se habla de eso siempre se habla de las rampas, en fin, una serie de problemas de tipo técnico, de tipo de logístico, que bueno, ahí se va quedando un poco en el acordaros los cambios para cambios tan pequeños como ampliar la verja de la catedral y tal, lo que se tardó, no eran cambios menores, no, la vía sacra. Entonces, para una cancela de la catedral, que sí que cabría revisarla. La entrada, la cancela del Patio de los Naranjos, que es justita, también es justita, sí. Abrirle 2 dedos por cada lado es necesario. Sí. Es justita, la salud, que no es precisamente un torno muy grande, pero pasar, sí, hay que ir con mucho cuidadito, sobre todo a la vuelta, que ya está casi gente muy cansada y el trono tiende a, como te vayas un poquito, efectivamente, los varales exteriores corren riesgo, sí. Sí es. Pues José Carlos Garín, muchas gracias por atendernos y bueno, aportarnos luz sobre algunos temas que son de actualidad. Nada, ya te digo, ojalá podamos ponernos todos de acuerdo, todo el mundo lo vea fácil, lo vea sin problema, no haya ningún tipo de tensión y consigamos solucionar, porque digo, llega un punto en que hay que darle una solución porque no se puede mantener los horarios que estamos, en este caso, asumiendo en la Cofradía de la Salud Domingo de Ramos. Bueno, muchísimas gracias. Así sea, y ciertamente hay que ver los problemas como problemas de la jornada, problemas en el conjunto, porque al final si una hermandad tiene un problema, pues es un problema del Domingo de Ramos. La actualidad cofrade malagueña también en vídeo. Revive los mejores momentos. Suscríbete gratis al canal de YouTube de El Cabildo. El Cabildo TV. Nos advierte Alberto Cabello que no hemos vuelto a ir de tiempo. ¿Se ha escuchado? Hay problemas con el cable, ¿no? Me habéis puesto otra vez el micrófono que falla el cable. Hay 2 micrófonos de sobra, pero... Se te oye meridiano. Bueno, estamos fuera de tiempo. Tenemos menos mal. que... tenemos que actualizar novedades. No. Oye, por cierto, el otro día me cuestionaban que esto fuese en directo. Pero si cantamos hasta el gol del Málaga. Son las 22:49. 22:49 de la noche del domingo. Se cuestionó que el programa era en directo. Sí, no. Había quien me dijo, pero esto es el domingo, esto lo grabáis, ¿no? Digo, sí, eso. Se graba, hombre, se está grabando. Espero que se esté grabando. Pues se graba para luego, claro, evidentemente, ¿no? Bueno, seguimos arrastrando noticias de este inicio del curso cofrade que vamos a ir actualizando a lo largo de los próximos programas, como por ejemplo cambios que hemos tenido en la curia y que afectan y mucho a la cofradía. No, ni saque el papel porque se queda pendiente para la semana que viene. Echamos una mirada a redes sociales y David Azuaga, dame la buena noticia de que alguien ha participado a nuestro WhatsApp. Tenemos una persona que ha opinado acerca de los cultos sobre la Inmaculada, pero antes, si te parece, vamos a ir a Almohadilla Radio El Cabildo. Hay una opinión de Raulito95 que dice que sobre los besapiés magnos le faltaron a muchas personas un álbum coleccionable de estampitas, competición de quién tenía más. Es cierto que también hubo ahí una jauría, ¿no? A ver, mi bolsillo estaba lleno de estampitas, con la intención de conseguirlas todas. No, hay que decir que no todas las hermandades lanzaron estampitas, si bien el 90% prácticamente sí que sacaron. Las estampitas se han convertido en un medio de difusión muy interesante y de marketing, si se quiere, entre las hermandades, y yo creo que casi ninguna banda hoy día renuncia a tener una estampita porque es una forma de plantar una pica en Flandes, ¿no? No es malo tampoco. Es que va a ser malo, al revés, es bueno. No, lo que ya es terrible es que como todas las iniciativas crean monstruos y crean ajenos a la propia hermandad. Y crean lacras.
Claro, siempre decimos lo mismo. Es una adicción más. La música maravillosa, pero crea la lacra de los frikis musicales. Bueno. La vestimenta es fantástico. La lacra, los tronos, la lacra, la estampita. La lacra, tiene estampita. Los carteles actuales. Vamos, volver a María Galeana, una vez más volver a María Galeana. Pero vamos, el tema de la estampita a niveles que si yo no los veo, no lo creo. Y esta pasada Semana Santa todo el mundo saca estampitas, las bandas también. Pude salir... Y esto porque no se han dado cuenta de que eso es un invento sevillano. Completamente. Si no, Sofastos se dejarán de medio estampa. Bueno, esta Semana Santa pude salir de acólito con mi hermandad, con una de mis hermandades. Y te abordan a pedir estampitas, ¿no? Entonces, claro, llevaba a los turiferarios muy cerca. Y a niveles increíbles... personas de todas las edades, niños principalmente, pero digo de todas las edades, asaltando a los chaveas de la cesta que van con los turiferarios. Tiene estampita, pero a niveles agresivos. Ya era, bueno, los propios eran niños los que llevaban la estampita con la cesta, ¿no? Al punto de que ya ellos ya entendían que había parte del recorrido los que no daban estampita, no señora, o señor, no hay estampita. Y ya daban ellos ya tenían su criba y tal, a quien daba y que no. Desproporcionado totalmente. David Azuaga, tenemos WhatsApp. Comentarios, vamos a escucharlo. El teléfono 644-717-300. Y aquí tenemos el primer comentario. Tiene un mensaje nuevo. Bueno, yo quería dar mi opinión sobre lo que habéis estado comentando de los cultos en torno a la Inmaculada, y sí que es verdad de que en mi opinión se podría hacer mucho más. Yo hace 2 años estuve en Sevilla y la verdad es que allí con 20 y tantos besamanos que había, las iglesias abiertas los domingos por la tarde, la verdad que parecía que la ciudad respiraba un ambiente inmaculista por los 4 costados. Y en Málaga, siendo una ciudad tan importante, yo pienso que por lo menos las imágenes que celebran su festividad en las iglesias, por ejemplo, como habéis dicho, la Virgen de la Concepción, en los Mártires, Lágrimas y Favor en San Juan, esas iglesias que están en pleno centro, y un 8 de diciembre que estaba Calle Hilario y todo el centro de bote en bote, estoy convencido de que tendrían público. Y además por el hecho mismo de que es la festividad de la Virgen y debería de estar también por la tarde, ¿no? Como están otras imágenes en otras festividades, por ejemplo la Esperanza otros años, o no sé, pienso en la Virgen del Rocío el lunes de Pentecostés, que está también por la tarde. Y eso yo creo que sería bastante bueno para esas devociones y también para el mundo cofrade de Málaga. Últimos compases de este segundo programa de la temporada, a los sones de Niña Guadalupe, una marcha del maestro José de la Vega. Nos vamos marchando. La semana pasada, recordáis que actualizamos pues cómo se encuentra la situación en la Hermandad de las Penas. Publicamos una entrevista con el comisario de la Hermandad, con Gordillo. En esta entrevista pues se aportaba luz sobre cómo está esa situación y subrayábamos pues un aspecto que nos quedaba sin resolver. Por un lado, esas sanciones que se han impuesto a algunos hermanos, ¿cuáles son? Y por otro lado, ¿cómo avanza, cómo evoluciona ese recurso? ¿Por qué? Pues porque, según Gordillo, el proceso, es decir, la intervención no terminaría hasta que los expedientes no se resuelvan. Es decir, desde el obispado nos quieren mezclar una cosa con otra. Una vez que todos los expedientes estén terminados, pues ya se plantearían pues convocar elecciones, se presente quien se presente, para restablecer la normalidad en la hermandad. Dijimos que íbamos a tratar de contactar, bueno, pues con algunas de las personas que sabemos, no sabemos todas, sabemos cuanto menos 2 personas que fueron expedientadas, que no estaban de acuerdo con los cargos que se le imputaban y que han recurrido. Hablamos de Jesús Mesa y hablamos de Francisco Calderón. Bueno, hemos podido hablar con ellos. Con esta semana especial de fiestas,
no ha habido oportunidad de completar la entrevista, pero tenemos el compromiso. Vamos a hablar, es decir, van a hablar con nosotros, nos van a explicar todo lo que ocurre y lo vamos a contar. Así que la semana que viene tendremos todas las explicaciones, un poco por cerrar el círculo y dar respuesta pues a esas incógnitas que se nos quedaban. En el deseo de todo está pues que se cierre el proceso. Vamos a ver cómo evoluciona el proceso. Pues nos vamos marchando. David Azuaga, Juan Garrocho. Nos veremos. Pendiente esta semana de reuniones de horario itinerario. El día 21, fecha tope, ¿no? Día 21 se quiere resolver todos los días. Tenemos 2 cerrados, como hemos explicado, y para el día 21 de diciembre, si todo va bien, pues a ver si se cierra el resto de la jornada. ¿Nos dejamos algo más, por cierto? Estamos en preguntas. Creo que sepa, ¿no? Creo que no, ¿no? Si no, tiempo ha dado. Juan Garrocho. Un apunte que hablamos de la ciudad de Cádiz, la provincia de Cádiz. El escultor Alfonso Berraquero ha fallecido. Es un escultor muy prolífico en la ciudad de San Fernando, de hecho es hijo predilecto. En su faceta de restaurador, algo más controvertido, y ha fallecido a los 75 años de edad, así que nos unimos al pésame. Nos advierte Cabello, no hemos recibido llamada del Nazareno Indiscreto, pero tenemos un correo electrónico. Vamos a escuchar el Nazareno Indiscreto. Una mirada crítica a través del capirote. El Nazareno Indiscreto. Hola, buenas noches. He estado visitando Belénes con el arcángel Gabriel y San Francisco de Sales, 2 buenos comunicadores, para conocer su opinión sobre los guiños o fantasías que aparecen en algunos nacimientos y que se apartan del relato tradicional. A San Gabriel le ha llamado la atención un grupo de pastores consultando sus teléfonos móviles y un San José de compras en el IKEA. A San Francisco, la figura de Herodes leyendo el periódico Belén Hoy y sus esquelas para ver si había muerto alguno de sus enemigos, y los natalicios para ver si aparecía un tal Jesús Nazareno, rey de los judíos, hijo de José y María, encontrándose bien de salud tanto la madre como el niño. Sobre el Caganer no ha querido opinar para no entrar en conflictos regionales, pero se han interesado mucho por un grupo de mercaderes saliendo del nacimiento con no se sabe qué misterioso destino, en cualquier caso, lejos de la agencia romana tributaria. Les llamó mucho la atención un grupo de personas buscando un nazareno en el Belén del Santo Sepulcro. Comentó Gabriel: buscar un nazareno en Nazaret es como buscar un malagueño en la calle Larios, pero no era eso lo que buscaban, sino a un tío con túnica y capirote. Bueno, comentó San Francisco de Sales, aquí lo único que falta es un grupo de protestantes protestando por el mal estado de las comunicaciones. Les comentó que lo más gordo que se ha escuchado estos días es la afirmación de que cuando un cofrade ve a la Virgen con el niño en brazos, se la imagina con el hijo muerto. «Esto es el colmo», gritó San Gabriel. «¿No podéis esperar a Semana Santa?» Besos y abrazos del Nazareno Indiscreto. Alejandro Cerezo, ¿qué marcha está sonando? ¿Con qué momento nos marchamos? Pues nos vamos a ir con una preciosa marcha, Manuel Barbizón, la marcha Piedad, una marcha hermosísima, lírica, muy profunda, yo la considero una marcha muy espiritual, de las más espirituales de este compositor prolífico sevillano. Vamos a imaginarnos con esta marcha a la Virgen del Mayor Dolor de las Cofradías Fusionadas en Calle Nueva. Nos quedamos en la técnica. En la técnica estuvo Alberto Cabello, quien hizo esto posible, y un servidor, Juan Navarro. Les convoca hasta la semana que viene a las 9, domingo a las 9. ¿Hasta cuándo? Bueno, intentaremos ser más rígidos con los horarios, pero en ningún caso nos meteremos en el lunes. Será el Día de la Esperanza, día 18. Estaremos en la Basílica de la Esperanza, donde termina el último besamano de la jornada, en el Perchel, y nos vendremos corriendo para los estudios de Radio El Cabildo para estar en directo, sí, en directo con todo. Muchas gracias por acompañarnos. Por nuestra parte, nada más, y se levanta la sesión.
Si quieres volver a escuchar El Cabildo, está disponible en la fonoteca de la página web, donde puedes suscribirte a nuestro servicio podcast para recibir cada programa de forma automática en tu ordenador. elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en Internet.